Hola a todos, mi nombre es Laura Velar, de Pengalazo de los Tributos del Salvador. Para empezar, una breve definición de los contenidos que vamos a tener son la definición, los antecedentes, características, impuestos directos e indirectos, tributos estatales, tasas y municipales, y así también las contribuciones especiales. Primero que todo, la definición. ¿Qué son los tributos? Los tributos son todas aquellas prestaciones en dinero, nos dice, o pertenecientes variables que el Estado exige a través de una ley del ejercicio de su poder de imperio. Pero esta señala que la doctrina puede reconocerse tres elementos conformables del tributo: la realidad económica o social susceptible de convertirse en un objeto de tributo. También la formulación normativa del supuesto de hecho al que realiza generalmente la obligación de pagar el tributo. Hablándolo con el Código Tributario en el artículo 11 nos dice que los tributos son las obligaciones que establece el Estado en el ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación de dinero se exige con el propósito de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. Ya de ahí tenemos que si es obligación pagar estos impuestos de tributo. Nos dice que en el artículo 16, la obligación tributaria es el vínculo jurídico de derecho público que establece el Estado en el ejercicio de su poder imponiendo exigible y coactivamente quienes se encuentran sometidos a su soberanía. Respecto de ello se verifica el hecho previsto por la ley que se le da el origen. En palabras sencillas, sí es obligación tributaria el deber legal que nosotros tenemos o que tiene el contribuyente de cumplir con el pago de impuestos establecidos por el Estado. Este compromiso surge a partir de normativas fiscales que determinan quiénes están sujetos al tributo o a tributar, qué impuestos deben abonar y en qué condiciones. Ya de allí tenemos los antecedentes, un poquito de la historia, de cómo fue que también pues los impuestos fueron elevándose y todo eso. Tenemos que dice que el sistema tributario evolucionó a lo largo de la historia. Dice que también a partir de 1992 el IVA se convirtió en el principal fuente de ingreso. Pero también nos dice de que en 1992 y 1993 la aplicación de un IVA del 10% que reemplazó el impuesto de timbres en septiembre de 1992 a 1994 para exigir la base tributaria. El gobierno aprobó la aplicación de la base del IVA para incluir los derechos de la importancia duplicó los derechos de registro de vehículos, automotores, incluyendo el ingreso cultivo de café bajo la ley del impuesto sobre la renta. A la vez modificó la ley de tiendas libres para controlar el contrabando e eliminó la mayoría de excepciones, derechos de importación a eliminar las exenciones que gozaban de entidades públicas autónomas como ANDA, CEPA y Antel. Pero en 1995 nos dice que la tasa del IVA incrementó al 13%. Ya de ahí tenemos lo que son las características, que en este caso algunas de ellas son la prestación de dinero, que es cuando se paga y se puede satisfacer con bienes o servicios. La obligatoriedad, que es el pago de tributarios para quienes están sujetos a ellos, sin importar si se benefician o no de los servicios estatales. También tenemos el carácter ordinario, que son los tributos que se cobran regularmente y no se esporádicos y son extraordinarios. También tenemos exigibilidad, que es la administración tributaria, que puede sancionar a quienes no cumplan con el pago de sus obligaciones tributarias. También tenemos el fundamento legal, que es cuando los tributos deben estar establecidos en una ley y no pueden ser creados o modificados por un decreto u otra forma de reglamento. Y ahí tenemos que son los impuestos directos e indirectos. Primero que todo, el impuesto directo son los impuestos que los tributos para personas físicas o jurídicas que se calculan y aplican teniendo en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, su riqueza total, el patrimonio o las rentas obtenidas en la base imposible general y en la base imponible del ahorro del ejercicio fiscal, o sea, los ingresos anuales. Tenemos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
el impuesto sobre la renta de no residentes, el impuesto sobre la sociedad, el impuesto sobre las sucesiones o donaciones, impuestos sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos. Y de ahí tenemos el impuesto indirecto, que el impuesto indirecto son todos los que tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente o de sus manifestaciones de riqueza. Dice que, en otras palabras, todas las personas pagan lo mismo de impuestos indirectos al adquirir bienes o contratar servicios. Así, el impuesto que se aplica al hacer una compra de supermercado es siempre el mismo, independientemente de cuál sea su patrimonio o cuánto dinero uno gane. Por ejemplo, uno de estos impuestos es el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA, el impuesto general indirecto canario, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto especiales. Y tenemos los tributos estatales, las tasas, los tributos estatales, las tasas y los municipales, que para empezar el término tributo es un concepto genérico que engloba, conforme a la clasificación más aceptada por la doctrina y el derecho positivo, de los impuestos, la tasa de interés, los contribuyentes especiales y en este orden las ideas, atendiendo a las potestades tributarias que por decisión constitucional corresponden a los municipios, los cuales se encuentran reguladas en concreto a través del Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal y las ordenanzas. Se puede señalar que, primero que todo, el impuesto municipal son los tributos que exigen los municipios, sin ninguna contraprestación individualista. Eso quiere decir que no existe conexión de obligación con actividad municipal alguna que se singularice o sea beneficiosa. Tenemos las tasas municipales. Las tasas municipales son aquellos tributos que se generan ya sea en ocasiones de los servicios públicos prestados por municipios por la naturaleza administrativa o jurídica. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que algunas tasas son las tasas estatales, las cuales aplicadas por el gobierno central por servicios que se prestan desde el gobierno nacional. Tenemos las tasas autónomas, al igual que las estatales, tasas que aplican el gobierno, pero en este caso en la comunidad autónoma o la región correspondiente. Tenemos las tasas locales, de igual forma hablamos de una tasa aplicada por los ayuntamientos. Las tasas administrativas, aquellas tasas que debe abonarse por el uso de un servicio público, por ejemplo, la expensión del DNI. Volviendo, tenemos también las contribuciones especiales, que sabemos de que son tributos que se caracterizan por el contribuyente que recibe real o presupuestadamente un beneficio especial, ya sea de manera individual o colectiva. A diferencia entre tres categorías municipales, radica la existencia de una actividad del municipio, referida inmediatamente y directamente al sujeto pasivo de la obligación tributaria, actividades que se denominan contraprestaciones. Y de allí las contribuciones especiales. Ahora sí, en este punto, en El Salvador, las contribuciones especiales son tributos que exigen a quienes se benefician de la realización de obras públicas o de establecimientos de servicios públicos. Son una forma de financiar obras que generan beneficios específicos de una población determinada. Tenemos, por ejemplo, Fovial, uno de ellos, que Fovial disminuyó otro impuesto que paga la comunidad o el país de El Salvador en cada galón de combustible que usa el que va dirigido al Fondo de Conservación Vía Fovial. Este es catalogado como la contribución especial dentro de los ingresos que recibe el gobierno y los más altos, para ser sinceros, pues nos dice que son 20 centavos por cada galón de gasolina. El 31 de diciembre del año pasado, Hacienda había recaudado 46.4 millones versus los 63.4 millones de que había recopilado hasta julio del año anterior.
Es decir, que se tuvo una caída de 17 millones, que significa que fue un 26.8% menos que el último año de estas cifras. Pero también tenemos que esta institución es una dependencia del Ministro de Obras Públicas y Transportes, en el cual es dirigido por Romeo Rodríguez. También tenemos que esos tributos, hay dos particular que son más ingresos generados en el año, incluso con la alza de más del 100%, y es el ayuntado a la billetera estatal. Por ejemplo, en enero de diciembre de 2023, el ministro de Hacienda recibió 49.7 millones de impuestos por el FEFE, que es el Fondo de la Estabilización para el Fomento Económico, mejor conocido como el impuesto de guerra. Aquí este se cobra desde 1981 y se compara con el mismo periodo del 2022. Los datos indican que la reducción subió más del doble, ya que fueron 27.5 millones adicionales de ingresos. Lo recaudó el año pasado, previo fue un 22.2 millones, si no estoy mal, es decir que aumentó respecto al año pasado, que fue un 123.8% en la recolección de este impuesto. En estos ingresos provenientes del impuesto de guerra se debe designar al pago de subsidio del gas. O sea que propanó el uso doméstico. Sin embargo, los recaudó mediante pues el FEFE, lo que pensaba designar por dicho subsidio se habrá quedado corto al menos con 36 millones. Otro impuesto a los combustibles que el gobierno obtuvo dinero fue por contribución especial al transporte público, CONSTRA, el cual ha sido conocido como CONSTRA, pues ya lo mencionaba. Estos fondos van destinados al subsidio del busero, microbusero, para que no le suban al pasaje que pagan los usuarios. Así que esto es todo de mi parte, pues espero que les haya gustado y que me hayan entendido. Pues es muy importante saber pues esta parte de los impuestos tributarios de nuestro país. Gracias.